Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a Shavua Tov Mevoraj. Estamos aquí para estudiar hoy la página 41 del tratado de Kiddushin que correspondía al día de Shabbat. Con ello vamos a comenzar Bezrat Hashem y Beshaat Tová, el segundo capítulo del tratado. El primer capítulo, como vimos, fue muy largo y eso hace que hoy, con esta página, vamos a llegar a la mitad de todo el tratado de Kiddushin. La página anterior fue la mitad de todo el Shas, ahora es la mitad de todo nuestro tratado. Quiere decir que ya nos quedarán exactamente otros 41 días para terminar todo el estudio. Comenzamos entonces el segundo capítulo, Beshaat Tová Umuslechet. Nos dice así, este capítulo retoma el tema de los Kiddushin después de la pausa larga que hicimos en el final del primer capítulo, que hablamos de esclavos, de mitzvot, de las mujeres que dependen del tiempo, que no dependen del tiempo, que dependen de la tierra, etcétera. Ahora estamos comenzando y volviendo al tema de los Kiddushin. Dice la Mishnah, Haim Aish Mekadesh Bo Ubeshilujo. Es decir, el hombre puede hacer Kiddushin a la mujer él mismo o a través de un enviado. Aisha, la mujer, Mitkadeshet Ba, Beshiluja. La mujer puede ser consagrada si ella misma recibe los Kiddushin o si un enviado los recibe en su lugar. Aish Mekadeshet Bito, Keshin Ara, Bo u Beshilujo. El hombre puede consagrar a su hija cuando es joven, tanto él como un enviado. Perdón, tanto él como un enviado. Aquí la Mishnah hace la puntualización y dice justamente Nahara. Nahara quiere decir después de los 12 años y medio, y no antes. Aunque a priori podría, pero vamos a ver que los sabios nos dicen que es preferible que el hombre no consagre a su hija siendo menor de esa edad. Muy bien, nos dice la Mishnah la Gemara en primer lugar, Ashta beshlucho mekadesh bo mi valle. Dice, espera, si ya nos dijo la Mishnah que con el enviado puede consagrar el hombre a la mujer, entonces si lo hace el mismo, ¿es necesario decirlo? Amar Rabbi Yosef, dejó Rabbi Yosef, mitzvah bo yoter mishlucho. Nos viene a enseñar que es más mitzvah que el hombre él mismo haga el kiddushin a que lo haga su enviado. Ya, como aquello que dijo Rav Safra, de Rav Safra, mejarej resha. Es decir, perdón, porque efectivamente, vamos a ver en otros temas, que los sabios, a pesar de que se podían hacer cosas por medio de un enviado, preferían hacerlo ellos mismos. Dice, como Rav Safra, que en la víspera de Shabbat, ¿qué hacía? Él mismo preparaba la cabeza del animal que iban a comer en Shabbat. Rabba me la shibuta. Rabba lo que hacía era salar el pescado. Es decir, ellos mismos se molestaban, entre comillas, en hacer las cosas necesarias para preparar Shabbat en lugar de pedir a un enviado que lo hagan por ellos. Prefiero cumplir la mitzvah yo mismo que hacerlo a través de un enviado. Y cada hambre, hay quienes dicen, Beha, Isura, Nami, Idba. Es decir, que si puede consagrar él mismo y lo hace por medio de un shaliach, hay una prohibición en ello. ¿Por qué? Que de Rab Yudá, Rab, como aquello que dijo Rab Yudá en nombre de Rab. Además, Rab Yudá, Rab, pues dijo Rab Yudá en nombre de Rab, Asur la Adam, Sheyekadesh et Isha, Asheyir Ena. Está prohibido que el hombre consagre a una mujer para casarse con ella hasta que no la vea. Shema Yireba, no vaya a ser que la vea, y va a encontrar, Shema Yireba de Bar Megune, va a encontrar en ella algo que no es conveniente, un comportamiento, etcétera, o incluso su aspecto, etcétera, y entonces, Betitgane Alab, y entonces él va a empezar a odiarla. Brahmaná Amar, y la Torah dijo, Beaptale Rejacamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Lo primero que hay que empezar es con la esposa. Mar de Rabbi Yosef. Entonces ahora viene la Gemara y dice que el motivo que enseñó Rabbi Yosef a Sefa Itmar lo dijo con respecto al final de la Mishnah. Haisha mitkadeshet ba ubeshiluja, que la mujer es consagrada, es consagrada cuando ella recibe o su enviada recibe. Hashta bishiluja mekadsha. Ahora sí, por medio del enviado, ella puede ser consagrada. Va, mi valle, ¿acaso es necesario que enseñe
también que si ella recibe el Kiddushin queda consagrada. Amar Rabbi Yosef, ahí es donde dice Rabbi Yosef, mitzvah ba yoter mishiluja. Es más mitzvah hacerlo que ella reciba el Kiddushin a que lo reciba su enviado. Ya de Rav Safra, Mejarech Resha, Rabba Malach Shibuta. Como vemos que Rav Safra se encargaba de preparar la carne que iban a comer en Shabbat, y Rabba se ocupaba de salar el pescado de Shabbat. Al Behá, pero la Isha, la mujer que se consagra por medio de un Shaliach, a pesar de que no vio antes de los Kiddushin el marido, y Sura Letba, ahí no hay prohibición. Que de Resh Lakish, como dijo Resh Lakish, ¿qué dicen las mujeres? Damar Resh Lakish, Tab, Lemetav, Tandu, Milemetav, Armelu. Es decir, las mujeres dicen, prefiero que nos sentemos dos a que me siente viuda. Es decir, que las mujeres tienen o tenían por aquel entonces una preferencia por estar casadas y no hacían tanto problema para saber quién iba a ser el marido. Haish Mekadeshet Bito que Sheina Ara. Dijimos que el hombre puede consagrar a su esposa cuando ella es Naara. Y puntualiza la Gemara. Dice que Sheina Ara in, que Shei Ketana lo. Es decir, solamente cuando ya pasó de la edad de los 12 años y medio, que es Nahara. Pero si es menor, no. Mesayale, esta opinión viene a reforzar el punto de vista de Rab. Mesayale le Rab. De Amar Rabiuda, Amar Rab, pues dijo Rabiuda en nombre de Rab. Veitema Rabbi Elazar, y hay quienes dicen que fue Rabbi Elazar. Asur le Adam Sheyekadesh et Bito. Está prohibido que el hombre case a su hija, que Shei Ketana cuando es menor. H. Tigdal Betomar Beploni Anirotza. Hasta que no crezca y diga, yo quiero a este hombre. Que ella elija y que sepa que con ese hombre, lo mismo que dijimos antes, que no vaya a ser que después haya problemas de Shalom Bay. Muy bien, seguimos entonces. Y dice, Shelihud Menalan. Muy bien, hemos dicho que puede haber un Shaliach, etcétera, pero ¿de dónde sabemos? O sea, hemos visto que el hombre puede consagrar con un Shaliach, la mujer puede, pero ¿de dónde salió el concepto de que se puede utilizar un Shaliach para cumplir con una mitzvah? Para cumplir con particularmente esta mitzvah. ¿Acaso yo puedo coger y poner un Shaliach y decir, oye, cumple Shabbat por mí y yo me voy a la playa? No existe eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué en Kiddushin sí existe? De Tania, como se enseñó en una Bereitá, Beshilach. Es decir, lo primero que va a hacer la Gemara es aprenderlo del Get. Dice, y enviará a la mujer de su casa. Melamed nos enseña, Sheu Ose Shaliach, que puede salir, que puede mandar que puede utilizar un emisario. ¿Por qué? Porque es Beshilach. Es decir, la enviará. Es decir, que hay un concepto de enviado. Melamed Sheu Ose Shaliach. Muy bien. Beshilcha. Ahora, y ella enviará. Enodorshim, Milazo Bemapik Hei. Es decir, dice, Beshilach mi beto, Beshilcha. Ahora, dice, no estudiamos que esta Beshilcha se refiere a ella, sobre ella. Es decir, lo que sería una Hei con Mapik, con el puntito en medio. Melamed Shei Osa Shaliach, sino que ella también puede hacer Shaliach. Beshilach, Beshilcha. Ahora, ¿por qué la Torah repite dos veces y enviaráis y será enviada? Melamed, Shashaliach o Shaliach. Nos enseña que el enviado puede hacer a su vez un enviado, como estudiamos en Masejet Gitín. La Sugya es un poco más complicado, pero ese sería el principio de lo que estamos diciendo. Ashkeha Megerushin. Muy bien, ya hemos encontrado esto con respecto al divorcio. Bien, ahora, Bekirushin Menalan. ¿De dónde yo lo sé que lo puedo extrapolar al casamiento? Kitema de Yalif. Ahora, si me vas a decir que aprendemos Megirushin, Ma le Kirushin Sheken Yeshnan Beal Korja. Entonces, ¿tú me quieres decir lo que es aprender de Kirushin? De los Girushin, perdón, del divorcio. No puedes. ¿Por qué? Porque a lo mejor me vas a decir que el divorcio se puede hacer Beal Korja contra su voluntad, lo que no ocurre con los Kirushin. Entonces, ¿cómo quieres aprender de ahí? Amarkra, dice, lo aprendemos del versículo. El versículo dice, Beyatzea Beaita, y saldrá y será. Dijimos que Beaita se refiere al Kiddushin. Makisha Havaya de Yetzia. Es decir, la Torah une el concepto de Havaya,
de ser de un hombre o ser esposa, es decir, el kiddushin, con la yetzia, con el hecho de salir, el divorcio. Ma yetzia, meshave shaliach, af havaya, nami meshave shaliach. Igual que con respecto al salir, se puede utilizar un enviado, entonces también con respecto al hecho de casarse, también se puede utilizar un enviado. Vela, hadit nane, pero entonces aquello que aprendimos en una Mishnah, Amer Shiluchot Terom. Ahora vamos a tratar de entender esto con respecto a las mitzvot de Terumot, de lo que, la parte que se separa de las cosechas. Una persona le dice a su enviado, ve y separa las Terumot por mí en mi granero. Torem, que da Adbalabait. ¿Qué hace? Separa en función de lo que habría hecho el dueño de esa cosecha. Y menos yo de Adbalabait, dice, si no sabe, no conoce cuánto el dueño está acostumbrado a donar de su cosecha, Torem, Bekenonit. Es decir, va a donar según su aproximación, Had mi Hamishim, que Benonit, perdón, lo normal, que es una 50ava parte. Eso es lo mínimo. Ahora, Pijeta será si redujo 10%, o si pasará, o si añadió 10%, teruma to teruma. Aquello que se paró es teruma, sirve como teruma. Menalan, pregunta la cámara, ¿de dónde sabemos que se puede utilizar un enviado para la teruma? Vejitema de Yales Megrushin, y si me quieres decir que lo vas a aprender del divorcio, Male Girushin, Sheken Yeshnan Hol, ¿cómo lo puedes aprender de ahí? Si los Girushin en realidad es algo que es profano, la terumá es algo que es Kodesh. Amarkra, lo aprendemos del versículo, que dice, Kentarimu Gam Atem. Así vais a separar la terumá también vosotros. Debería haber dicho Atem. ¿Por qué dice Gam Atem? También vosotros. Le rabotet shaliach para añadir al enviado. Pregunta entonces la Gemara Benigto Rajamana, que la Torah escriba en ese caso, Bitrumá, Benetu, Hanach, entonces que solamente lo escriba Gamatem en la teruma, para aprender que hay posibilidad de hacerlo con un shaliach. Y que Kidushin y Kirushin, Benigmerumine, que no lo ponga y lo aprenderemos de ellos, de la teruma. Dice no. Después la Gemara dice, no es necesario. Mishum, Teika, Lemiprach, Sheken, Yeshna, Bemachashaba. Para enseñarte porque podrías objetar al hecho de la terumá que funciona el shaliach. ¿Por qué? Porque la terumá también lo puedes hacer por medio de el pensamiento. Una persona viene y dice, yo eso lo voy a separar como terumá y esa parte, y eso ya le vale. Vehadit nan, entonces continúa preguntando a la Gemara, y aquello que se enseñó en la Mishnah, Jaburá, un grupo de personas que se unió para comer el Corban Pesach, Shabbat Pischa, que se perdió ese animal antes de que le hagan el Corban Pesach. Ve Amrule Ejad, y le dijeron a uno de ellos, Seu Bakesh, ve a buscar el animal, Ushhot Alenu, y hazle shejitá para nosotros. Ve Alach, Umatzá, y fue y lo encontró, Ve Shahat, y le hizo la shejitá. Vehen, Lakhu, Ve Shahatu, y ellos, como no sabían, no había WhatsApp en aquel momento, encontré el animal, no le podía mandar un mensaje. Entonces ellos que decían, está llegando ya el momento, tenemos que hacer, ¿sí? Para tener algo para comer esta noche en Pesach y cumplir con la misma. Entonces, también hicieron shejitá. Im Shelon Ishhat Rishon, si el que salió a buscar el animal fue degollado primero, Hu Ogel Mishelo, vemos Reshotim, Imo, ese es el animal que se va a utilizar para comer el Corban Pesach y no el segundo. ¿Qué vemos de aquí? Que como le enviaron a buscar el animal y a hacerle shejitá, se convirtió en shaliach y en el momento en el que lo hizo, ellos ya pueden comer de ese Corban Pesach. Pregunta la hermana Menalan, ¿de dónde sabemos esto? Vejitema, si me quieres decir, de Yalef, Mehanas, que lo vas a aprender de aquí, que lo aprendemos de aquello que encontramos en los Gerushin o en la Terumá, en el divorcio o en la Terumá. Hay que preguntar, que en realidad no se parecen. Male Hanach, igual que estos, Sheken Yeshnan Hol Etzel Kodashim, que hay Shenichshavim Julin, viajes de Kirushin, que se consideran profanos frente a lo que tiene Kodesh, a lo que tiene santidad. Entonces, afilu tenumá viajas le Kodashim, Holhi, incluso la terumá, con respecto a una ofrenda,
se considera como que es profano. Entonces, ¿cómo me lo vas a comparar? Entonces responde la Gemara y dice, Nafkale, lo vamos a aprender, mi de Rabbi Yoshua ben Korja, de aquello que dijo Rabbi Yoshua ben Korja. Llama Rabbi Yoshua ben Korja, pues dijo Rabbi Yoshua ben Korja, Menaim, Sheshilujo, Sheladam, Kemoto, ¿de dónde sabemos que el enviado de la persona es como la persona misma? Sheneimar. Porque dice el versículo en cuanto a la ofrenda de Pesach, Veshachatu oto, kol kehal adat Israel ben Arbaim. Lo degollarán al animal, toda la asamblea de Israel, a la tarde. Vejicola, Kaal, Kulan, Shohatin, ¿y acaso toda la asamblea entera está degollando al animal? Valoen, Oshohet, Ela, Ejad, ¿acaso no solamente es uno que le hace Shejitá? El Amikán, Sheshelujón, Sheladam, que mutodas, que aprendemos que el enviado de la persona es como la persona misma. El Echtor, Rahamana Bekodashim. Entonces pregunta la Gemara, que la Torah hubiese escrito solamente entonces este tema del Shaliach, del enviado, en cuanto a las ofrendas. Venete Hanach y Terumá, Kidushin y Kirushin, lo vamos a aprender de ahí. Venik Meromine. Dice, no, no se puede, porque Mishum de Ikalim Prach, porque podría objetar. Male Kodashim, Sheken Rov Maasehem de Shaliach. ¿Qué tenemos? Las ofrendas, la mayoría de las acciones se hacen por medio de un enviado, es decir, la persona que trae una ofrenda de Hatat, el que lo degüella, el que lo lleva al altar, el que salpica la sangre, el que no es la persona que lo trajo, es el Cohen. Entonces, la mayoría de las cosas se hacen por Shaliach. Entonces, yo entiendo que esto también lo voy a poder decir con respecto a esto que dijimos del Corán Pesa. Pero el resto de acciones, ¿por qué voy a utilizar el Shaliach? Hada, mejada, lo atia. Pregunta la Gemara. Es decir, Atko, Biarnu, hasta ahora que hemos visto, ¿por qué no puedo aprender una de la otra? Perdón, he visto por qué no puedo aprender de una de ellas para todas. Era lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, Ha y Tete. Pero entonces tomemos dos de ellas y aprendamos para todas. Lo nichtov Rahamana bekodashim, vetete mehanach. Es decir, si voy a decir que la Torah no escriba con respecto a los kodashim, a las ofrendas, que el enviado es como la persona, vetete mehanach y aprendamos por el medio de Binyan Av, de Terumá y de Kirushim, de la de Terumá y del divorcio. Podríamos preguntar, ¿qué es lo que no se parece entre ellos? Male Hanach, igual que el divorcio y la terumá, Sheken y Eshnan Hol, donde sí hay un aspecto profano, es el Kodashim, pero no lo hay en cuanto a las ofrendas. Es decir, estos dos, sí, son más profanos que las ofrendas. Entonces no puedo aprender las ofrendas de ellos dos. Entonces, Lo Nichtov Rahamana Bekirushin, Betete Mehanach. Entonces diría, bueno, pues que la Torah no escriba acerca del divorcio, que el Shaliach es como la persona misma, y aprendamos de estos, es decir, de las ofrendas y de la truma, que podría haber dicho, Male Hanach y Sheken Yeshnan Ban Hashava. Y fíjate, tanto la truma como los Kodashim, el pensamiento influye, basta con el pensamiento para poder cumplirlo. Lo que no puedo hacer con el divorcio, yo no puedo divorciar a mi esposa por pensamiento. El Alochtov Rahamana Bitruma, Betete Meanaj, entonces que la Torah no escriba la teruma, que ahí el Shaliach puede ser como la persona. Y aprendamos de las otras dos, de los Kidushin y de los Kirushin. Muy bien, ahí quedó. Ahora, Ajinami responde entonces la Gemara. Ela, entonces, ¿qué vas a hacer con el versículo que dice Atem Gamatem? Aprendimos de un versículo que decía, vosotros, también vosotros, para la teruma. Que de ahí se aprendía que también el Shaliach servía para separar la teruma. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese versículo entonces? Leje de Rabbi Yanai, lo voy a utilizar para aquello que dijo Rabbi Yanai. Llamar Rabbi Yanai, pues dijo Rabbi Yanai, ¿para qué dice la Torah también vosotros? Ma'atem beneberit, af shelujejem beneberit. Igual que vosotros sois parte del pacto, es decir, sois judíos, también vuestro enviado para separar la terumá tiene que ser judío. Ah, esto que viene a excluir al no judío como Shaliach, la Malikra. ¿Para qué necesito un versículo? Ni de Rabbi Hilla, como aquello que dijo Rabbi Hilla Baraba, Amar Rabbi Yohanan, Nafka. ¿Qué dijo Rabbi Yohanan? Nafka. De Amar Rabbi Hilla Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Que dijo, perdón, se aprende de ahí. Pues dijo Rabbi Hilla Baraba, que dijo Rabbi Yohanan.
En ha'eved na'ase shaliach lekabel get miyad ba'ala shel isha. Si un siervo no puede ser el enviado para recibir el get de manos del marido para la mujer, porque él es fisheno betorat gitin kidushin, porque el siervo ni recibe get ni recibe kidushin. Entonces, si él no puede recibir get ni kidushin, no puede tampoco recibirlo para otra persona. Entonces responde la Gemara, Isterich, en realidad lo necesito excluir que el no judío no puede ser el shaliach para la teruma. Porque salca de Tajamina, yo podría haber pensado, Ebed de la bar heterahu klal, el siervo que no hay forma del todo de permitirlo, ¿sí? Es decir, él no puede consagrar ni puede divorciar. Abalobet kohabim, pero un no judío. Oil beate bitrumá de nafshe, puesto que él mismo puede separar la teruma para sí mismo. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah. Haovet kohabim, vakutim shetarmu, un no judío y un kutí que separaron teruma. Teruma tan teruma, eso que separaron, sí que es teruma. Entonces, que yo podría haber dicho, Ema shaliach nami abid. Entonces voy a pensar que también podrían ser enviados para este asunto. Kamash malan, que no, por eso nos dice atem, no dice atem, sino dice gamatem. Igual que vosotros sois judíos, vuestros emisarios también tienen que ser judíos. Pregunta entonces la Gemara Ule Rabbi Shimon de Patar. Hay para Rabbi Shimon que exime el que come terumá de un no judío. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, terumat obed kohabim, medamaat, es decir, las frutas de la terumá de un no judío que separó de sus frutas eh, y que se mezclaron con frutas que son julín, que ya fueron, que son julín que no tienen santidad, puesto que que la terumá está prohibida comerla, veno yodea, y la persona no sabe qué frutos son de terumá y están prohibidos. Entonces, por la causa de la duda, hayabim alea homesh. Hay que añadir un quinto, como la persona que come de esta terumá beshogeg, sin saber. Pero Rabbi Shimon Potter y Rabbi Shimon dicen no hace falta que pague. ¿Por qué? Porque dice atem, gamatem. Entonces para él, perdón, si para él no hace falta que pague, ¿por qué? Porque va a decir que la terumá del no judío es terumá. Entonces, ¿para qué utiliza el versículo y que dice gamatem? También vosotros en lugar de atem. La malí, ¿para qué lo necesita? Dice Isterich, lo necesita. Salca data jamina, yo podría haber pensado. Oír a Mar puesto que dijo que el sabio atem, es decir, la vereitá explica la palabra atem con respecto a la terumá, que solamente el dueño de las frutas es el que separa la terumá, velo arisin y no los jardineros, atem velo shutafim, tú y no los socios, atem velo apotropos, tú y no los tutores, atem velo hatorem et sheeno shelo, tú y no aquel que dona, que separa la terumá de lo que no es suyo. Emma, entonces vamos a decir, Atem, velo shelujejem, nami, podría haber dicho, vosotros y no vuestros enviados. Kamash malan, que no, por eso nos enseña que no, que también el shaliach puede separar la terumá en lugar del dueño de los frutos. Hasta aquí llega esta edad. Antes de la entrada del día de Yom Kippurim, estudiaremos la página siguiente, la página 42, de Sha'at Tová, que tengamos todos que Tivá Bajatimá Tová, Shavua Tov U'Mevorach, Tizku Ve'imtzu.